Igual 81, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Uchiha Setsuna salió de la tienda de mandos y se dirigió al depósito de suministros. La batalla anterior, especialmente esa descarga final de etiquetas explosivas sin restricciones, prácticamente había agotado todas las herramientas ninja que llevaba consigo. Todo lo que le quedaba ahora, aparte de unos pocos pergaminos de sellado y una bolsa de dinero, era el tachi en su cintura que había luchado a su lado en cada matanza. A mitad de camino, el sistema, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo desprovisto de inteligencia y que solo ofrecía anuncios fríos, de repente sonó sin previo aviso. Timbre. Un timbre nítido resonó en lo más profundo de su mente. Según el grado de alteraciones de la trama, se otorga una recompensa por completar la fase y recompensa distribuida. Maestría en el chakra de la naturaleza del rayo. El paso de Uchiha Setsuna se congeló. Sus pupilas se encogieron. Antes de que pudiera reaccionar, un torrente de información enorme y compleja se estrelló contra su cráneo. Era un océano de conocimiento sobre la transformación de la naturaleza del rayo y la transformación de la forma. Desde la conversión más básica de chakra en rayo, la teoría del sello de la mano de la liberación del rayo y los caminos del flujo de chakra y hasta el avanzado modo chakra relámpago, activación celular, fusión de rayo y kenjutsu, incluso prototipos de técnicas secretas inauditas, todo ello grabado en su memoria como una marca. MGH. Gruñó Setsuna, sintiendo la cabeza hundida por un mazo. El mundo giró en negro y casi se cae de bruces al suelo. Se agarró a un poste de una tienda de campaña en el último instante y se estabilizó antes de comer tierra. Esta recompensa salió de la nada y sacudió la cabeza para despejar el vértigo, desconcertado. Dejé lisiado a Senju Tobirama y a Uzumaki Mito, pero no los mate y podría lisiar básicamente a Tobirama o arruinar el futuro de Mito contar como alteración de la trama. Recordó que el sistema no siempre exigía una muerte directa. A veces, alterar el destino de un personaje clave, eliminar su potencial o destruir un nodo de evento importante era suficiente para registrarse como disrupción. Senju Tobirama y Uzumaki Mito, futuro segundo Hokage y primer Jinchuriki del dragón de 9 colas, fueron, sin lugar a dudas, fundamentales. Su corte no casi los mató. Reescribió el cuerpo y el destino de Tobirama por completo y le infligió a Mito heridas de las que tal vez nunca se recuperaría, probablemente el criterio del sistema para medir disrupción. Olvídalo, no tiene sentido diseccionar este pésimo sistema. Setsuna se frotó las sienes, que aún le dolían, y archivó el acertijo. La cosa podría estar muerta de cerebro, pero la recompensa era real. La maestría en chakra del rayo había llegado cuando más la necesitaba. La liberación de fuego y el manejo de la espada eran su fuerte. Agregarle rayo le dio naturalezas gemelas, multiplicando sus tácticas y ángulos ofensivos. La velocidad, la penetración y la parálisis del rayo, sumadas al calor, la explosión y el daño de área del fuego. Mucho más que una simple suma. Perfecto. Tejeré un rayo en mi espada. Forjaré una espada de naturaleza dual, relámpago y llama, la emoción brilló en sus ojos. Aceleró el paso hacia el depósito, requisó una carga completa de kunais, shurikens, etiquetas explosivas y píldoras de soldado, y rellenó cada bolsa. Lo que no sabía era que, muy lejos, en el bosque Shikotsu, los 3 que había mutilado estaban sufriendo un infierno viviente. Uzumaki Ashina estaba sentado con las piernas cruzadas junto a las aguas termales del bosque, ricas en vida, pálidas como el papel y con sangre seca todavía en sus labios. Mientras el ninjutsu médico de Katsuyo había estabilizado temporalmente su abdomen, y sus órganos internos fueron quemados por el chakra de fuego de Setsuna. Cada respiración quemaba como si inhalara carbones. Incluso con su resiliencia, la recuperación sería larga. A su lado, los otros 2 parecían mucho peores. Más del 99% de la piel de Uzumaki Mito y Senju Tobirama estaba carbonizada. Algunos músculos y huesos se habían carbonizado hasta convertirse en palos negros. Yacían sobre camas de tratamiento de Katsuyu partido, envueltos en una espesa mucosidad de babosa, pero el horror de sus heridas aún era visible. Los signos vitales parpadeaban y la respiración era muy fina. Tobirama, en particular, había sido cortado limpiamente por debajo del cinturón por el último y preciso corte de Setsuna. Ese corte había desgarrado más que carne.
Había borrado su función como hombre. Ni siquiera las artes sabias de Shikotsu y el máximo poder médico de Katsuyu pudieron regenerar lo que ya no estaba allí. Había sido castrado básicamente. Asina miró fijamente la figura irreconocible de su hija, con el corazón desgarrado, atormentado por el arrepentimiento por haberla traído al campo de batalla. Él creía que con él, Senju Utsuma y Senju Ashirama presentes, ella estaría a salvo. Nunca se había imaginado que los Uchiha producirían un loco tan despiadado y sin consecuencias como Uchiha Setsuna. Uchiha Setsuna y este odio es irreconciliable. Los ojos de Asina ardían de odio, pero aún más profundos yacía el autorreproche y la impotencia. Incluso si sobrevivieran, sus carreras ninja estarían terminadas. Tales quemaduras y daños a los órganos significaban cicatrices permanentes y discapacidad. Los músculos, los huesos y los meridianos limitarían el flujo de los chakras y las funciones corporales. Su fuerza se desplomaría y tal vez nunca más alcanzarían su punto máximo. Mientras tanto, dentro del recinto de Senju, el aire era pesado. Los escombros del asalto conjunto Uchiha, Yoriki todavía estaban donde había caído. Nadie tuvo el corazón para reconstruirlo. Todos los miembros del clan, viejos y jóvenes, hicieron en silencio los preparativos finales. Sabían que el ejército Uchiha y Yoriki podría llegar en cualquier momento. No había ningún lugar al que retirarse. Rendirse. La palabra nunca cruzó por sus mentes. Los Uchiha no lo aceptarían y los Senju preferirían morir antes de rendirse. ¿Evacuación? Con tantos ancianos, mujeres y niños, escapar era imposible bajo la persecución de los Uchiha. ¿Abandonarlos? Eso sería genocidio en todo menos en el nombre. Los Senju no podían hacerlo. Por lo tanto, una última resistencia era su única, y mejor, opción. Senju Utsuma y su hijo Senju Ashirama caminaron en silencio por el complejo del clan Senju. Lo que vio fue una escena de trágica resolución. A niños de tan solo unos años se les entregaron kunais y etiquetas explosivas. El miedo se reflejó en sus jóvenes rostros, pero sus ojos reflejaban una determinación que superaba con creces su edad. Los ancianos frágiles temblaron mientras presionaban etiquetas explosivas contra sus cuerpos, listas para llevar al enemigo con ellos. Las mujeres afilaban sus armas en silencio y preparaban los últimos alimentos y medicinas, con la mirada llena de ganas de morir. Padre, Senju Ashirama no pudo soportarlo más. La visión le partió el corazón. Se detuvo, con la voz ronca y seria. Déjame ir con Madara. Cualquier precio está bien. Hagamos las paces. Si esto continúa, ambos clanes sangrarán hasta la última gota. Senju Utsuma se giró y miró a su hijo mayor con una mirada que casi reflejaba desilusión. El niño era talentoso y poderoso. Incluso había despertado el legendario elemento madera. Era la futura esperanza del clan Senju. Sin embargo, a veces su pensamiento era desgarradoramente ingenuo. Ashirama. La voz de Senju Utsuma era baja, la furia apenas contenida. ¿No lo entiendes? En esta situación el clan Uchiha nunca nos dejará ir. Quieren exterminarnos por completo. Si te vas, nunca volverás. No negociarán, tomarán tu cabeza como estandarte de batalla. Si no lo intentamos, ¿cómo lo sabremos? Ashirama levantó la cabeza obstinadamente, con dolor y una pizca de esperanza irreal en los ojos. Madara, es diferente. Él tampoco puede querer esto. Si yo puedo convencerlo, él puede persuadir a su padre. Basta. Senju Utsuma lo interrumpió bruscamente, sintiendo una profunda impotencia al encontrarse con la mirada obstinada de su hijo. Sabía que el niño se había vuelto demasiado fuerte, lo suficientemente fuerte como para resistir la disciplina de su padre. Sabía que si relajaba la vigilancia aunque fuera por un momento, Ashirama se escaparía para encontrar a Uchiha Madara. Eres demasiado ingenuo, Ashirama. El tono de Senju Utsuma se suavizó un poco, pero permaneció frío. Uchiha Tajima es el jefe del clan Uchiha, no simplemente el padre de Madara. En este momento los Uchiha están en la cima. La facción de los grandes ancianos, gente como Uchiha Setsuna, son halcones que no pueden esperar para exterminarnos. Incluso si Tajima quisiera la paz, ¿podría lograrla? A menos que posea la fuerza para intimidar a todo el Uchiha. Familia sola, en el momento en que se atreva a detener la guerra, los ancianos y la facción agresiva se unirán para derrocarlo o directamente matarlo. Las palabras de Senju Utsuma fueron como púas de hielo que destrozaron la última ilusión de Ashirama.
En un gran clan shinobi, la autoridad de un jefe de clan nunca es absoluta. Debe considerar los intereses y la voluntad de toda la familia. Hashirama abrió la boca para discutir, pero no encontró palabras. Su padre dijo la cruda verdad. Senju Utsuma vio la angustia de su hijo y sintió que le dolía el corazón. Pensó en Itama muerto, en Tobirama cerca de la muerte. Hashirama era el único hijo sano que le quedaba. No podía dejar que el niño también muriera. Muy bien, Senju Utsuma suspiró con cansancio y resignación en la voz. Si de verdad no puedes rendirte, entonces vete. La cabeza de Hashirama se levantó de golpe, con una chispa de esperanza en sus ojos. Pero. La voz de Senju Utsuma se volvió aguda. Tu seguridad debe ser lo primero. En el momento en que sientas peligro, retírate. No perderé otro hijo. Hashirama pensó en sus hermanos muertos, en Tobirama gravemente herido. Sus ojos se enrojecieron instantáneamente. Él se acercó con firmeza. Lo entiendo, padre. Ten cuidado. Con el consentimiento tácito de su padre, Hashirama no dudó más. Se dio la vuelta y salió corriendo del complejo del clan Senju, solo. Tenía que llegar a Uchiha Madara antes de que el ejército Uchiha lanzara su asalto final. Mientras corría hacia adelante, sopesó cómo infiltrarse en el campamento Uchiha, cómo ver a Madara y qué argumento usar. Podría persuadirlo para que convenciera a su padre, Uchiha Tajima, de detener la guerra. Todavía se aferraba a una frágil esperanza. Tal vez Madara, como él, estaba cansado de este odio y esta matanza sin fin. Uchiha Setsuna, después de haber reunido provisiones, se dirigió de regreso a su tienda cuando vio una figura familiar. Uchiha Kenichi. Dirigiendo a los miembros del clan mientras llevaban los cuerpos de los Uchiha caídos. Del campo de batalla a una tienda de campaña improvisada en la parte trasera del campamento reservado para los muertos. Estaba a punto de saludarlo cuando Uchiha Smujin también llegó. Tío y sobrino se habían separado apenas hacía unos momentos en el consejo. Ahora se reencontraban. Tío Sojin. Setsuna se acercó a modo de saludo. Smujin no mostró ninguna expresión, simplemente lo saludó con indiferencia. Ya que estás aquí, ayúdame. Su tono era plano, como si le pidiera que moviera cajas. Pero Setsuna sintió algo más. Juntos los tres entraron en la enorme tienda que apestaba a sangre. Dentro, el aire era solemne y pesado. Los Uchiha prepararon metódicamente a sus caídos. Lavando mugre y sangre, cosiendo heridas abiertas, uniendo miembros amputados, haciendo todo lo que podía para que los muertos pudieran regresar completos a la tierra pura. Sin embargo, la mirada de Setsuna se centró en un procedimiento en particular. Varios Uchiha, usando herramientas especialmente fabricadas, extrajo cuidadosamente los ojos de los muertos que habían despertado el Sharingan y los colocados en un frasco lleno de líquido conservante. Luego cosieron ojos comunes, tomados de cadáveres que no eran Uchiha, en las cuencas. A menos que alguien abriera las tapas más tarde, no se pudo ver ninguna diferencia. Solo después de este proceso los cuerpos fueron sellados en un pergamino de almacenamiento de gran tamaño para ser transportados de regreso a la patria. Setsuna observó y comprendió. Entonces, cuando Smujin habló de ayudar a recolectar el Sharingan, no se trató de un arranque clandestino de unos cuantos ojos. Había utilizado su autoridad para controlar todo el manejo de los muertos de la guerra. Esto equivalía a monopolizar el negocio de la recuperación de globos oculares para todos los ninja Uchiha caídos. Esto, es realmente un gran gesto, se maravilló Uchiha Setsuna por dentro. Anteriormente le había preocupado que recolectar Sharingan pudiera llevar a la exposición, pero no esperaba que el tío Smujin simplemente se hiciera cargo de todo el trabajo de recolección de cadáveres. De esta manera, la fuente del Sharingan sería estable y absolutamente segura. Uchiha Smujin vio la fugaz mirada de sorpresa en el rostro de Uchiha Setsuna y explicó en voz baja. No se preocupen, quienes pueden estar aquí son fieles seguidores de nuestro linaje. Nadie dirá ni una palabra de esto. Uchiha Setsuna se acercó, adquiriendo una comprensión más profunda de los métodos y la audacia de Uchiha Smujin. ¿Qué significa tener poder y hacer las cosas fácilmente? Esto es todo. Al controlar directamente el vínculo clave de los servicios funerarios, todos los futuros ninja Uchiha asesinados en batalla tendrían su Sharingan fluyendo a sus manos sin que nadie se diera cuenta.
Incluso comenzó a imaginar si podría formalizar y expandir esta cadena industrial una vez que terminara la guerra y regresaran al territorio del clan. Establecer una funeraria Uchiha dedicada a manejar los restos de todos los miembros del clan fallecidos, en ese momento, no solo los muertos en el campo de batalla, sino incluso los miembros del clan Uchiha que murieron en misiones o por causas naturales, su Sharingan, si lo tuvieran, también podría, solo pensarlo se sintió muy prometedor. Justo cuando sus pensamientos divagaban, el último lote de cadáveres había sido procesado. Uchiha Kenichi se acercó, sosteniendo un pergamino especial que sellaba todo el Sharingan, y se lo entregó respetuosamente a Uchiha Smujin. Uchiha Smujin tomó el pergamino y, sin siquiera mirarlo, inmediatamente se lo entregó a Uchiha Setsuna. Esta acción se llevó a cabo sin ningún tipo de ocultamiento, delante de todos sus ayudantes de confianza en la tienda. Uchiha Setsuna se quedó atónito por un momento, luego tomó solemnemente el pergamino con ambas manos. Lo sentía pesado en sus manos, no solo por el peso del Sharingan, sino también por el peso de la confianza. Uchiha Smujin le estaba diciendo a través de sus acciones. Estamos en el mismo barco, compartiendo beneficios y riesgos juntos. Kenichi, en el futuro, simplemente entrega cualquier Sharingan recolectado directamente a Setsuna, le ordenó Uchiha Smujin a Uchiha Kenichi. Sí, entendido. La respuesta de Uchiha Kenichi fue nítida y clara, sin preguntar por qué ni mostrar ninguna vacilación. Esto demostró una vez más que estas personas eran confidentes absolutamente confiables. Uchiha Setsuna no habló. Solo usé su ojo derecho restante para escanear lentamente los rostros de todos en la tienda, memorizando firmemente sus apariencias. Estas personas fueron la base importante para que él obtuviera poder y se estableciera dentro del clan en el futuro. B. No nos decepciones, dijo Uchiha Smujin dándole una palmadita en el hombro, con un tono plano pero profundamente significativo. Uchiha Setsuna asintió, tomó el pergamino y se giró para salir de la tienda. Solo después de haber llegado lejos, Uchiha Kenichi preguntó en voz baja. Señor Smujin, ¿esto es, realmente útil? El clan ha investigado la apertura del Sharingan y el despertar del Mangekyō muchas veces. La estimulación emocional es la clave. Confiando en la acumulación de Pupil Power, no es que nadie lo haya intentado en la historia, pero al final, o se quedaron ciegos o les explotaron los ojos. ¿Podrá Setsuna realmente tener éxito? Uchiha Smujin miró en la dirección donde se había ido Uchiha Setsuna, con la mirada profunda. Puedo sentir que el poder de la pupila de Setsuna está aumentando, ya a un ritmo muy rápido. En cuanto a qué método utiliza, no me importa y no preguntaré. Si solo se utilizan algunos Uan Tomoe y Tuo Tomoe, los Sharingan se pueden acumular para crear un Mangekyō Sharingan. Esta oferta vale absolutamente la pena. Hizo una pausa y bajó la voz. Además, el Uchiha actual necesita una espada más afilada. Madara, es demasiado ingenuo. Necesitamos a alguien como Setsuna, alguien lo suficientemente despiadado, lo suficientemente fuerte y lo suficientemente lúcido. Uchiha Kenichi se quedó en silencio por un momento, luego finalmente ascendió. Entiendo. Uchiha Setsuna regresó a su tienda e inmediatamente montó un simple ninjutsu de barrera para bloquear el sonido y las fluctuaciones de chakra. Unas runas tenues aparecieron en el suelo, aislando toda la tienda del mundo exterior. Se sentó con las piernas cruzadas, respiró profundamente y abrió el pergamino especial. Liberar. Cuando el humo blanco se disipó, más de 50 pares de Sharingan de diversas formas, con las últimas emociones de sus vidas aún presentes en sus pupilas, aparecieron densamente ante él. Un Tomoe, dos Tomoe, e incluso 2 pares de Sharingan de 3 Tomoe, estos ojos alguna vez pertenecieron a los miembros del clan Uchiha, pero ahora se habían convertido en alimento para su poder. La mirada de Uchiha Setsuna estaba tranquila, sin una pizca de emoción. Formó sellos de mano, guiando cuidadosamente el estilo de sellado de 8 trigramas en su abdomen. Zumbido. La marca del vórtice púrpura en el centro del sello se ilumina levemente y una succión suave pero poderosa emanó de ella. El Sharingan en el suelo pareció ser convocado, convirtiéndose en corrientes de energía pura con un halo color sangre, fluyendo continuamente hacia el sello en su abdomen como 100 ríos que regresan al mar. Este proceso se consume unos membrillos minutos. Cuando el último par de Sharingan se absorbió por completo, Uchiha Setsuna podía sentir claramente que el pequeño núcleo Rinnegan sellado dentro de su cuerpo había sufrido un cambio significativo.
Su volumen se había expandido nuevamente, creciendo desde el tamaño de una pequeña arena hasta el tamaño de un lavabo. Flotando cerca de su dantian, emitió una luz púrpura aún más profunda y vasta. Lo más importante es que la cantidad total de poder de pupila que contenía se había más que cuadruplicado. Una fuerza fría y poderosa que parecía capaz de ver a través de la esencia de todas las cosas fluía lentamente dentro de él, integrándose más estrechamente con su propio chakra. Sistema. Uchiha Setsuna abrió los ojos, y el Sharingan de 3 tonos en su ojo derecho emergió involuntariamente, su velocidad de rotación más rápida que antes y su poder de pupila más condensado. Incluso sentí que su visión dinámica, su perspicacia y sus habilidades genjutsu habían mejorado en todos los ámbitos. El poder se ha vuelto más fuerte de nuevo. Apretó el puño, sintiendo el poder creciente dentro de su cuerpo. Pero entonces frunció ligeramente el ceño. Después de absorber tanto Sharingan, ¿aún no ha completado un cambio cualitativo? Sintió el núcleo Rinnegan dentro de él. Aunque su volumen y el poder pupila total habían aumentado significativamente, su esencia no parecía haber sufrido un cambio fundamental. Aún se encontraba en estado embrionario de Rinnegan miniatura y no había evolucionado a una forma más avanzada. Parece que la cantidad aún no es suficiente, murmuró Uchiha Setsuna para sí mismo, un destello de deseo por más Sharingan cruzó sus ojos. El Sharingan ordinario solo parecía capaz de proporcionar una acumulación de cantidad, pero no podía provocar un salto en calidad. Quizás necesitaba un poder de pupila de mayor calidad, como por ejemplo, el Mangekyō Sharingan. O tal vez necesitaba algún tipo de catalizador especial. En cualquier caso, su hambre por el Sharingan lo llenó de una anticipación sin precedentes por la batalla de exterminio del clan que tendría lugar 3 noches después. Clan Senju y clan Uzumaki y sus vidas son mías. Uchiha Setsuna las reclama. Se levantó, descartó el ninjutsu de barrera y contempló el cielo completamente negro fuera de la tienda. Uchiha Setsuna apenas se había estirado cuando, antes de poder saborear el nuevo poder que lo recorría, una bengala roja cegadora estalló hacia el cielo más allá del perímetro del campamento, atravesando la noche. La señal de que la línea de piquete se había topado con un enemigo poderoso y necesitaba refuerzos urgentes. TCH. Ni siquiera me deja en paz. Setsuna frunció el ceño, maldiciendo por dentro. Sin embargo, se movió sin dudarlo, agarró la bolsa ninja de la mesa, la colgó expertamente de su cadera y enderezó las espadas gemelas en su cintura. Saltó directamente a través de la ventana de la tienda. Como un leopardo, saltó y desapareció en la oscuridad al borde del campamento, corriendo hacia la bengala. En el camino se cruzó con varios escuadrones Uchiha que también se apresuraron a reforzar o que ya estaban de patrulla. Algunos miembros del clan lo recibieron calurosamente. Sus hazañas diurnas y su postura de línea dura en el consejo le habían ganado el favor de la facción de los halcones. Otros solo le lanzaban miradas frías, apartándose deliberadamente. Su anterior desprecio por las vidas de sus camaradas y el daño colateral de su ninjutsu a gran escala habían generado hostilidad. A Setsuna no podría importarle menos. No era una moneda ficticia. Complacer a todos era imposible. Él les devolvió el gesto a los amigables, ignoró a los fríos, ni siquiera les dirigió una mirada. En ese momento no tenía paciencia para nimiedades. En cuestión de minutos corrió más de 10 kilómetros hasta el origen de la llamada. Una zona boscosa detrás del flanco del campamento. No se lanzó a la carga, sino que saltó silenciosamente sobre una rama gruesa, se agachó y griega. El Sharingan de 3 tomoe brillaba en la oscuridad mientras observaba fríamente la escena de abajo. Una docena de ninjas Uchiha rodeaban una figura alta que llevaba un enorme pergamino, enfrascados en un feroz combate. Esa figura no es otra que Senju Hashirama. Sin embargo, extrañamente, Hashirama no mostró nada del abrumador poder de su liberación de madera durante el día. Parecía estar huyendo y esquivando. Usando los árboles como cubierta, se movía y rodaba, derribando a los enemigos con taijutsu o ninjutsu simple. Pero nunca asestó un golpe mortal, ganando tiempo o buscando algo. Esto está mal y un destello de duda cruzó la mente de Setsuna. Con la fuerza de Hashirama, eliminar a estos Chunin y Genin ordinarios sería fácil. ¿Por qué perder el tiempo aquí? La batalla no permitió ninguna reflexión. Al ver que Hashirama intentaba escapar, los ojos de Setsuna brillaron. No más dudas. Liberación de fuego. Espada llameante. Saltó de la rama.
En el aire sus espadas gemelas se liberaron con un siseo. El chakra del atributo fuego surgió como roca fundida, las espadas brillaron al rojo vivo, como recién salido de la forja, irradiando un calor abrasador y una luz carmesí cegadora. Primera forma. Emk. La silueta de Setsuna irrumpió en la refriega como un fantasma, sus espadas gemelas tallaron dos arcos llameantes perfectos. Tan rápidos fueron los cortes que las llamas quedaron rezagadas, arrastrándose hasta convertirse en hermosas medialunas de fuego. Una danza macabra dirigida a la espalda de Ashirama. Ashirama sintió el peligro en el instante en que Setsuna cayó, pero al estar atrapado con una docena de Uchiha, tuvo poco tiempo para reaccionar. Sin entrar en pánico, agarró a un hombre del clan que se precipitaba desde un costado y empujó al hombre entre él y las espadas gemelas. Esperaba obligar a Setsuna a controlar su swing y ganar un momento para esquivarlo o contraatacar. Pero subestimó a Setsuna. Frente a un pariente usado como escudo, la mirada de Setsuna era de hierro helado. Sus espadas ni se ralentizaron ni vacilaron, solo ganaron velocidad y fuerza. Chasquido. Un destello carmesí brillante. Las cuchillas abrasadoras atravesaron al Uchiha, partiéndolo limpiamente en 3 pedazos. El corte fue tan rápido que la víctima no sintió dolor antes de que la oscuridad se lo llevara. Las pupilas de Ashirama se encogieron. No esperaba que Setsuna fuera tan despiadado, tan desconsiderado con sus parientes. Explotando chakra bajo sus pies, saltó hacia atrás, evadiendo por poco los restos del corte y huyó sin mirar atrás. ¿Correr? La intención asesina de Setsuna aumentó. Los relámpagos crepitaron bajo sus pies. Técnica de parpaleo del cuerpo del rayo. Se convirtió en una imagen residual de color rojo, demasiado rápido para que los ojos la pudieran seguir, corriendo tras Ashirama. Segunda y Ekira Ten. Espadas gemelas gritaron hacia arriba en un corte transversal inclinado. El ataque no solo tuvo como objetivo a Ashirama sino todo el grupo de árboles detrás de él. Regresa. El destello cortó a Ashirama, y varios troncos enormes, por la mitad. Sin embargo, en el instante en que el borde tocó la carne, estallido. Con una bocanada de humo, Ashirama se convirtió en un tronco cortado que cayó al suelo. Sustitución. Setsuna entrecerró los ojos y sonaron las alarmas. Ese golpe había sido rapidísimo y perfectamente sincronizado. Ashirama aún había logrado realizar la sustitución en esa fracción de segundo. Una hazaña exquisita. Peor aún, era solo un señuelo. ¿Dónde estaba el cuerpo real? Setsuna se detuvo de inmediato. En su único ojo derecho, el Sharingan de 3 tomos giraba, escudriñando con cautela. Ignorando los árboles caídos y los miembros del clan que se acercaban, se quedó enroscado como un arco tenso, con los sentidos alerta, moviéndose lentamente para localizar a Ashirama. Sus espadas gemelas, infundidas con liberación de fuego, brillaban de un rojo magma en el bosque oscuro. 2 farosantes llaman que irradian una amenaza abrasadora. La luna estaba envuelta en nubes oscuras. El entorno era oscuro, iluminado únicamente por destellos de acero y el resplandor lejano de las fogatas. El rugido de los árboles cayendo y los gritos de los miembros del clan abrumaron su audición y sus sentidos. ¿Dónde y dónde y? Repitió Uchiha Setsuna en su mente, mientras el Sharingan barría cada sombra y copa de los árboles. Justo cuando el último árbol gigante se derrumbó, su sonido enmascaró todo, Uchiha Setsuna sintió un cambio casi imperceptible en el aire detrás de él. Detrás de mí. La alarma lo recorrió. Sin pensarlo, giró sus espadas gemelas, invirtió su agarre y las cruzó tras la espalda. Sonido metálico. Se escucha un estruendo metálico ensordecedor cuando una fuerza tan pesada como una montaña se estrelló contra él por detrás. Era una espada colosal, más ancha que una puerta e increíblemente gruesa. La espada atravesó el aire y el viento golpeando la nuca de Uchiha Setsuna. Las chispas saltaron donde el acero tocaba el acero. Sus brazos se entumecieron, le picaron las palmas de las manos y el impacto lo lanzó hacia adelante como una bala de cañón. En el aire se obligó a girar y aterrizó en cuclillas. Hundió las espadas gemelas en el suelo, abriendo 2 surcos profundos antes de detenerse derrapando a 5 o 6 metros de distancia. Uchiha Setsuna se levantó, se sacudió el entumecimiento de las manos y miró hacia adelante con ojos sombríos. Allí estaba Senju Ashirama, con su espada distintiva en la mano, observándolo con cautelosa intención de batalla.
Un clon de madera y cebo, como se esperaba, maldijo Uchiha Setsuna por dentro, con todos los sentidos en alerta máxima. El cuerpo real de Ashirama había estado escondido cerca todo el tiempo, esperando el momento perfecto para atacar. Liberó sus espadas gemelas y apretó más fuerte, sus ojos se agudizaron con una seriedad mortal. Sabía que en un duelo directo su fuerza actual, el nivel Quasi-Kage, tenía pocas posibilidades contra Ashirama, ahora despertado a la liberación de madera y cada vez más fuerte. Las aterradoras reservas de chakra del hombre, su inmensa vitalidad y su cada vez más formidable liberación de madera significaban problemas. Pero no necesitaba ganar. Solo tenía que ganar tiempo. Todos. Rodéenlo. No lo dejen escapar. Gritó Uchiha Setsuna a los ninjas Uchiha que llegaban. Bajo su orden, más ninjas Uchiha convergieron desde todas las direcciones. En cuestión de minutos, más de 100 se habían reunido. Rodearon a Senju Ashirama en un círculo hermético. Sin embargo, ante una fatalidad inminente, Ashirama no mostró pánico ni desesperación. En cambio, parecía extrañamente tranquilo, casi expectante. Algo anda mal. Los instintos de Uchiha Setsuna gritaron. Esa calma no era natural. Senju Ashirama nunca se quedaría de brazos cruzados. Se había acercado al campamento Uchiha, había usado un clon de madera como señuelo y había tendido una emboscada con su cuerpo real, solo para permitir que lo rodearan. Distracción. La comprensión golpeó a Uchiha Setsuna como un rayo. Comprendió el verdadero objetivo de Ashirama en un instante. No más espera. Él rompió el impasse y atacó primero. Forma 12. Danza de la llama. Sus espadas gemelas tallaron un círculo perfecto, elevándose en un abanico floreciente de arcos ardientes. El ki de sable, teñido de llamas abrasadoras, se tejió en una roja que descendió sobre Ashirama. Ashirama blandió su gran espada para parar, pero los golpes de Setsuna eran demasiado rápidos, demasiado feroces, el borde ardiente cortaba y chamuscaba al mismo tiempo, obligándolo a retroceder. Una docena de intercambios pasaron rápidamente, chispas y árboles cortados y en llamas llenaron el aire. Por fin Setsuna vio una abertura y cortó horizontalmente, su espada al rojo vivo cortó limpiamente la cintura de Ashirama. Ruido sordo. No siguió ningún geyser de sangre. A partir de la herida, el cuerpo de Ashirama se transformó en madera, piel en corteza, carne en grano, hasta que una figura de madera perfectamente cortada por la mitad yació en el suelo. Otro clon de madera. El rostro de Uchiha Setsuna se puso negro. Sus nudillos se pusieron blancos sobre las empuñaduras y su pecho se agitaba de rabia. Él, Uchiha Setsuna, había sido manipulado por un simple clon de madera, y ni siquiera se dio cuenta. Una humillación absoluta. Los miembros del clan Uchiha que estaban a su alrededor se congelaron y luego estallaron en maldiciones y alboroto. Todos ellos, en fuerza, habían sido danzados alrededor por un solo clon de madera. Dispérsense. Busquen. Ordenó Uchiha Setsuna con voz fría como el hielo. La furia de ser objeto de burla casi se desbordó. Los miembros del clan se dispersaron de inmediato, peinando el área a toda velocidad, ninguno ansioso por convertirse en su próximo objetivo. Uchiha Setsuna se agachó junto a la figura de madera partida, obligándose a calmarse y pensar. ¿Por qué Ashirama haría algo así? ¿Usar un clon de madera para atraer a nuestros números y ganar tiempo? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Las posibilidades pasaron por su mente. De repente, la inspiración lo golpeó. Los recuerdos de 5 milenios de historia le señalaron la respuesta. Diversión y señuelo. Se levantó de un salto, con los ojos encendidos de alarma. Todos. Reagrupaos aquí, ahora. Gritó en la noche, y su voz se oyó a lo lejos, en el bosque. La orden abrupta desconcertó a los grupos de búsqueda, pero obedecieron y convergieron en cuestión de momentos. Cada escuadrón, cuente a su gente de inmediato. Revisen las caras. Confirmen que no falta nadie y que no hay ningún extraño entre nosotros. Su tono era urgente. La inquietud se expande por las filas, llegando incluso a provocar un breve caos. Sin embargo, la disciplina se mantuvo. En menos de medio minuto todos los equipos habían contado y verificado las identidades. Un jefe de escuadrón dio un paso adelante, con el rostro pálido. Señor, un hombre menos. Uchiha Kenta estuvo aquí hace unos momentos, ahora se ha ido. El corazón de Uchiha Setsuna se hundió.
No era lo suficientemente ingenuo como para creer que Senju Hashirama crearía tal conmoción solo para matar a un miembro común del clan Uchiha. Usar un clon de madera para ganar tiempo significaba que su verdadero objetivo era casi con toda seguridad infiltrarse en el campamento. Mar maldita. El rostro de Uchiha Setsuna palideció. La mitad de ustedes permanecerán vigilantes y siguen buscando. El resto, síganme de regreso al campamento. Muévanse. Antes de que las palabras salieran de su boca, pateó el suelo. Con un estruendo se formó un pequeño cráter, y salió disparado hacia la copa del árbol como una flecha disparada desde un arco. Luego, saltando de tronco en tronco como un mono, avanzó a una velocidad aterradora. Cada salto le llevaba más de 10 metros. Los líderes del escuadrón comprendieron la gravedad de la situación, intercambiaron algunas palabras rápidas y dividieron sus fuerzas. La mitad permaneció para barrer y proteger el bosque, la otra mitad saltó a los árboles, parpadeó mediante body flicker o movimiento de alta velocidad y corrió tras Uchiha Setsuna. La suposición de Uchiha Setsuna había sido acertada. El verdadero cuerpo de Hashirama ya había utilizado la distracción del clon de madera para transformarse en un ninja Uchiha ordinario. Confiando en su conocimiento de las frases clave Uchiha, hizo coincidir los contadores, atravesó la puerta principal y se pavoneó hacia el campamento avanzado Uchiha. Los guardias de la puerta, con el Sharingan activo, lo examinaron minuciosamente. Pero la transformación de Hashirama fue impecable, y su control de chakra tan preciso que la percepción del Sharingan no logró perforar el disfraz. Dentro, sin perder tiempo y guiado por la familiaridad con el diseño del campamento, tal vez obtenida de batallas anteriores o información de inteligencia, localizó rápidamente a Uchiha Madara. En un campo de entrenamiento temporal, Madara, desnudo hasta la cintura, entrenaba su cuerpo sin piedad, con el sudor corriendo. Kunai chocó, cambió de trayectoria y aún así tocó justo en el centro. Sus ojos ardían de frustración y rabia. La pelea del día contra Hashirama le había mostrado la brecha en su fuerza, y no podía aceptarlo. Ardía en deseos de hacerse más fuerte, de superar a Hashirama. Cuando vio a Hashirama, nuevamente en su forma original, de pie dentro del campamento, Madara se congeló. Casi gritó el nombre en voz alta, la sorpresa y la incredulidad inundaron sus ojos, junto con una emoción compleja que él mismo apenas reconoció. Madara. Hashirama levantó una mano, pidiendo silencio. Su mirada era urgente y suplicante. Madara se quedó mirando ese rostro familiar pero extraño. Al final contuvo el grito y preguntó en voz baja y entrecortada. Hashirama, ¿y cómo te atreves a venir aquí? Hashirama sabía que el tiempo era corto. El Uchiha se daría cuenta pronto. Dio un paso adelante, agarró los hombros de Madara y habló apresuradamente. Madara, no hay tiempo para explicaciones. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Ayúdame a persuadir a tu padre para que detenga esta guerra. Si seguimos luchando, ambos clanes derramarán su última gota. Hagamos las paces. Los ojos de Madara se volvieron helados. Se quitó las manos de encima de Hashirama, dio un paso atrás y dijo rotundamente. Vete. Lo que quieres es imposible. ¿Por qué? Preguntó Hashirama, con la voz entrecortada por el dolor y el desconcierto. ¿No juramos? Cuando nos convertimos en jefes de clan, pondríamos fin a la guerra y reconciliaríamos a nuestros clanes. ¿Por qué no ahora? Madara mantuvo esa mirada esperanzadora y sintió una puñalada en el pecho, pero la fría realidad pesaba más. Recordó las palabras de su padre Uchiha Tajima, recordó la mirada burlona de Uchiha Setsuna, recordó la sospecha y desconfianza en los ojos de sus compañeros de clan. Respiró hondo y respondí con brutal calma. Por odio profundo. Esas pocas palabras golpearon a Hashirama como un martillo. Abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. 1000 años de matanzas entre sus clanes habían grabado el odio en los huesos de cada miembro del clan. No se pudo borrar con unas cuantas palabras o promesas. Entonces, ¿y nada puede cambiar? ¿Sigue así para siempre? La voz de Hashirama denotaba desesperación. A menos que un lado caiga por completo, dijo Madara, inflexible. No lo aceptaré. Hashirama levantó la cabeza de golpe, con el fuego renaciendo en sus ojos. Madara, unamos nuestras fuerzas. Podemos cambiarlo todo. ¿Recuerdas lo que dijimos? Cuando ambos seamos jefes de clan, nuestras familias podrán dejar el odio de lado y convertirse en una sola. Madara le dio la espalda, con voz baja y ronca. No hables de eso ahora.
Tal vez y nunca viviremos para ver ese día. Su figura solitaria parecía desolada y resuelta. En ese momento se oyeron gritos y pasos rápidos por todo el campamento. Uchiha Setsuna había regresado. El rostro de Hashirama cambió. Se había quedado sin tiempo. Le dirigió una última y larga mirada a la espalda de Madara y dijo con firme resolución. Madara, cuando me convertí en jefe del clan, iré por ti y cumpliré la promesa que hicimos. Con eso, desapareció en un remolino de humo blanco, parpadeando a lo lejos. Madara no hizo ningún movimiento para detenerlo, ni tampoco gritó. Lentamente se giró, con la mirada compleja, observando hasta que la silueta de Hashirama se fundió con las sombras entre las tiendas. En el momento en que Setsuna regresó al campamento, ordenó una búsqueda completa. Se dirigió directamente a la tienda de Madara. Pero la tienda estaba vacía. Un miembro del clan le dijo que Madara estaba en el campo de entrenamiento de retaguardia. Setsuna corrió allí de inmediato. Pasando una docena de tiendas de campaña, encontró a Madara parado solo en el centro del terreno, con su aura helada. La sospecha y la furia alcanzaron el corazón de Setsuna. Sin ceremonia alguna, se acercó, con ojos afilados como espadas y voz de hierro. Hashirama, él vino a verte, ¿no? Aunque lo formuló como una pregunta, su tono no dejó lugar a dudas. Uchiha Madara cruzó los brazos, levantó ligeramente la barbilla y miró a Uchiha Setsuna con fría arrogancia. No tienes derecho a cuestionarme. ¿Y ahora? La mano derecha de Uchiha Setsuna se posó lentamente en la empuñadura de su espada. En ese mismo instante, un enorme, helado y aplastante chakra brotó de él como un volcán, sin la más mínima restricción. Esa presión superó por mucho a un Jonin común y corriente, rozando el umbral del nivel de jefe de clan. Fue el salto cualitativo que supuso la fusión del poder pupilar del pequeño núcleo del Rinnegan. Cada palabra fue mordida, cargada de una autoridad innegable. Las pupilas de Uchiha Madara se encogieron bruscamente. Sintió el poder sin precedentes que irradiaba Uchiha Setsuna, una fuerza que realmente lo hizo sentir amenazado. No lo dudó. El Sharingan carmesí de 3 tomos cobró vida mientras liberaba su propia aura en desafío. 2 poderosas oleadas de chakra chocaron en el aire. El aire alrededor del campo de entrenamiento pareció solidificarse, el olor a pólvora listo para encenderse. Sonido metálico. La espada de Setsuna se deslizó media pulgada fuera de su vaina. El frío acero brillaba bajo la luz de la luna y la intención asesina se erizaba. Quería medir exactamente cuánto peso cargaba Uchiha Madara en estos días. La expresión de Madara se volvió seria. También agarró su empuñadura, con el cuerpo inclinado hacia adelante como una pantera a punto de saltar. El enfrentamiento era muy estrecho. Un duelo entre los mayores prodigios de los Uchiha podría estallar en cualquier momento. En este instante crítico. Detener. Ustedes dos, retírense. 2 voces autoritarias y furiosas resonaron casi al unísono. Uchiha Tajima y Uchiha Smujin entraron al campo de entrenamiento uno tras otro, con los rostros oscuros ante el disturbio. La llegada del jefe del clan y el gran anciano congeló la tensión en el lugar. Setsuna se encontró con la mirada gélida de Tajima, captó la mirada de advertencia de Smujin y con un esfuerzo visible reprimió su intención asesina, deslizando la espada medio desenvainada hacia su interior con un clic nítido. La atmósfera casi gélida se descongeló de inmediato. Tajima se interpuso entre ellos, lanzando una mirada severa a Setsuna y Madara, fijándose finalmente en Setsuna. Uchiha Setsuna ha estado trabajando todo el día. Descansa 2 días. Necesitaremos tu fuerza para las batallas que se avecinan. Las palabras sonaban afectuosas. Eran un arresto domiciliario y una advertencia que lo mantenía alejado del centro del poder. Smujin se acercó y le dio una palmada en el hombro a Setsuna. Ven conmigo, Setsuna, dijo, en voz más baja, pero sin aceptar ninguna negativa. Setsuna miró de Tajima a Smujin, no dijo nada, solo le dio a Madara una mirada fría antes de darse vuelta para irse con Smujin. Ni siquiera reconoció la orden de Tajima. Una indiferencia abierta y casi insultante. Smujin suspiró por dentro. Más de un año en el campo de batalla había afinado la ventaja de Setsuna hasta volverla incontrolable. Él permaneció en silencio y se llevó a Setsuna. Tajima observó la espalda que se alejaba, con una intención asesina brillando en sus ojos, pero la contuvo y se giró hacia su hijo mayor. Ven, dijo en voz baja y furiosa.
Madara bajó la cabeza y lo siguió sin decir palabra. Uchiha Izuna, que llegó tarde, solo pudo seguir a su hermano, con la preocupación apretándole el pecho. Dentro de la tienda del jefe del clan, Tajima finalmente desató su ira. Golpe. Se escucha un golpe seco y resonante. Tajima golpeó a Madara en la cara con toda su fuerza. El sonido fue sorprendentemente fuerte. Tomado por sorpresa, Madara se estrelló contra el suelo, con sangre en la comisura de su boca y una vívida huella de mano visible en su mejilla. Hermano. Gritó Izuna, corriendo a ayudarlo y suplicando. Padre, por favor, cálmate. Él. Silencio. Tajima lo interrumpió, apuntando con el dedo a Madara y con la voz temblorosa de ira. ¿Cuánto tiempo hace que habló? ¿Ya lo olvidé? ¿Tratas mis palabras como si fueran viento? Madara se cubrió la mejilla, con la cabeza gacha y sin atreverse a responder. Sabía que la furia de su padre era real. Tajima miró fijamente al hijo que amaba y odiaba al mismo tiempo, con la decepción como un sabor amargo en su boca. Si Senju Hashirama fuera una mujer, podría culpar a la belleza por hechizar a su heredero, pero Hashirama era un hombre, el descendiente de un enemigo odiado. No podía comprender por qué Madara, por ese Senju, una y otra vez lo desafiaba y despreciaba los intereses de la familia. Si no fueras mi propia sangre, y la amenaza quedó inconclusa, afilada como una navaja. Respirando con dificultad, Tajima se obligó a continuar con frialdad. ¿Crees que los demás ancianos no se enterarán de esta noche? ¿Qué pensarán? ¿Qué consecuencias? ¿Y tú, joven jefe de clan, acaso quieres el título? El cuerpo de Madara se estremeció y cayó aún más la cabeza. Esa visión solo alimentó la ira de Tajima. Inhaló profundamente, con los ojos brillantes como el hielo. En la próxima pelea, tú y Senju Hashirama, solo uno queda con vida. Si no puedes matarlo, muere en ese campo. A los Uchiha no les sirve un heredero que muestra compasión a sus enemigos. Las palabras cayeron sobre Madara e Izuna como un rayo caído del cielo despejado. Tajima se volvió hacia Izuna con la voz desprovista de sentimiento. Izuna, no lo ayudarás. Si cae, te convertirás en el joven líder del clan. Estas palabras fueron brutalmente frías y colocaron el amor fraternal y los intereses del clan claramente en lados opuestos de la balanza. Con eso, Uchiha Tajima los ignoró a ambos, salió furioso de la tienda y se fue. Perseguiría a Senju Hashirama, quien quizás no haya llegado muy lejos aún, así que ¿qué importaba si intimidaba al joven? Mientras pudiera eliminar esta amenaza mortal, no le importaba. Sin embargo, Uchiha Tajima no se dio cuenta de que en el instante en que se dio la vuelta, Uchiha Madara y Uchiha Izuna con la cabeza gacha. Su Sharingan escarlata de 3 tonos se abrió sin control. Los 3 Tomoe giraban como locos, girando a una velocidad frenética. Una mezcla abrumadora de furia, humillación, falta de voluntad y dolor. Junto con la desesperación y el desafío contra la orden despiadada de su padre, estalló como un volcán en sus corazones. Esos 3 Tomoe, girando salvajemente, mostrando signos de fusionarse entre sí. Un poder de pupila sin precedentes, gélido y poderoso se gestaba y hervía dentro de sus ojos. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar cierto umbral, esa oleada de emoción se quedó a un pelo de distancia. Como agua a punto de hervir que de repente pierde el último ápice de calor. Tarareari. La rotación de los 3 Tomoe se ralentizó y finalmente se detuvo. Los Tomoe no se fusionaron y no lograron despertar el Mangekyō Sharingan. Aún así, tanto Uchiha Madara como Uchiha Izuna podían sentir claramente que su poder de pupila se había vuelto más fuerte en más de un nivel. Solo el último paso, la última patada a la puerta, se interponía entre ellos y ese reino legendario. Los dos levantaron lentamente la cabeza, intercambiaron una mirada y vieron en los ojos del otro sorpresa, y una resolución fría y férrea. Las palabras de su padre habían cortado como la espada más afilada, cortando el último hilo de calidez en sus corazones. Sabían que a partir de ahora solo podía confiar el uno en el otro, solo en la fuerza de sus manos. En cuanto a Senju Hashirama, una vez amigo y ahora enemigo mortal, y la próxima vez que se encontrarán, muy probablemente será una pelea a muerte. Dentro de la tienda solo permanecieron los hermanos, junto con un silencioso y escalofriante instinto asesino. Uchiha Tajima regresó al campamento, lleno de ira y un toque de frustración.
Él había dirigido personalmente la persecución, recurriendo incluso a técnicas secretas de rastreo, pero Senju Ashirama se escabulló como una anguila, perdiendo todo rastro después de unas cuantas vueltas en el denso bosque. El conocimiento del terreno por parte del niño y sus habilidades de escape superaron ampliamente sus expectativas. Mar maldita. Uchiha Tajima maldijo por dentro, pero solo pudo suspender la caza con resignación. Habiendo alertado a la presa esta vez, atrapar a Senju Ashirama nuevamente sería difícil. Sin embargo, en el momento en que puso un pie en el campamento y antes de que pudiera recuperar el aliento, un ayudante de confianza se acercó apresuradamente y le informó en voz baja. Jefe de clan, los varios ancianos se han reunido en tu tienda. Dicen que quieren una explicación en cuanto regreses. Los pasos de Uchiha Tajima se congelaron. Su rostro se oscureció instantáneamente. Él sabía exactamente lo que viejos esos zorros estaban esperando. La relación ambigua entre Uchiha Madara y Senju Ashirama había sido durante mucho tiempo un secreto a voces entre los superiores del clan. Años antes, Uchiha Madara casi había sido despojado de su posición como joven jefe de clan después de que el gran anciano Uchiha Smujin lo sorprendió reuniéndose con Senju Ashirama en privado. Fue él quien anuló todas las objeciones, usando su autoridad como jefe del clan para suprimir el asunto y ordenar a Madara que cortara todo contacto con Ashirama. Ahora, durante la guerra entre los dos clanes, Senju Ashirama se había infiltrado en el campamento Uchiha y se había reunido en privado con Uchiha Madara. Ya no se trataba de una simple cuestión de amistad personal. Parecía una colusión. Una traición absoluta al clan. ¿Qué dijeron? ¿Filtraron alguna información? ¿Uchiha Madara ha hecho algo para dañar los intereses del clan? Estas preguntas carcomían a cada anciano como serpientes venenosas. No permitirían que se repitiera lo que ocurrió hace años. Una vez, dos veces, nunca una tercera vez. Un joven jefe de clan que pudiera traicionar al clan era una broma y una desgracia que los Uchiha no podían tolerar. Uchiha Tajima respiró profundamente, reprimiendo con fuerza la ira y la irritación que surgían, recuperando su imponente calma habitual. Ahora no debe mostrar ninguna debilidad ni ningún atisbo de pánico. Se arregló las vestiduras y se dirigió hacia su tienda. Dentro, la atmósfera era tan pesada que parecía que iba a gotear agua. Los 5 ancianos, gran anciano Uchiha Smujin, el segundo anciano, el tercer anciano, el cuarto anciano y el quinto anciano estaban presentes, sentados a cada lado. Algunos tenían los ojos cerrados en reposo, algunos tenían expresiones vacías, algunos miraban fijamente con ojos penetrantes. Todos ellos exudaban una presencia formidable. Cada uno había despertado el Sharingan de 3 Tomoe y poseía una fuerza al menos del nivel Elite Jonin. Gran anciano Uchiha Smujin y el quinto anciano en particular eran potencias cuasi Clan cuasi Kage. Por eso, aunque la facción de los grandes ancianos había disminuido en los últimos años, Uchiha Tajima no se atrevió a reprimirlos con demasiada dureza. Si iba demasiado lejos, los demás ancianos no se quedarían de brazos cruzados. Incluso podría unirse para sacudir su posición como jefe del clan. Uchiha Tajima se sentó en el asiento principal, recorrió con su mirada tranquila a la asamblea y esperó a que hablaran primero. Por supuesto, gran anciano Uchiha Smujin fue el primero en hablar, su voz tranquila pero con un tono incuestionable. Jefe del clan, denos una explicación de los acontecimientos de esta noche. Hizo una pausa, con los ojos fijos en Uchiha Tajima, y continuó. Hace años, cuando asumí por primera vez el puesto de gran anciano, dije que Uchiha Madara no era apto para ser el joven jefe del clan. Su temperamento, su relación con Senju Ashirama, son peligros ocultos. Ahora parece que mis preocupaciones no estaban cubiertas. Dada la situación actual, jefe del clan y aún insiste en su puesto. Desde el principio fue un desafío directo. Un golpe de estado en palabras. Cada frase apuntaba al asiento de Madara como joven jefe del clan, con una intención inconfundible. Obligar a Uchiha Tajima a destituirlo. Las manos de Uchiha Tajima sobre sus rodillas se apretaron ligeramente, aunque su rostro permaneció impasible. El quinto anciano fue aún más directo. Resopló e intervino. ¿Una explicación? ¿Qué hay que explicar? Las acciones de Uchiha Madara esta noche han dañado gravemente los intereses del clan e incluso pueden haber filtrado información. ¿De qué sirve un jefe de clan tan joven? Yo digo que dejamos que Uchiha Setsuna pelee contra el joven jefe del clan. Quien gane tomará el puesto.
Nuestros Uchiha siempre han reverenciado a los fuertes. Auge. La declaración detonó como una bomba dentro de la tienda. El cuerpo de Uchiha Tajima se tensó instantáneamente. Sus puños se apretaron tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Su rostro se oscureció mientras miraba fijamente al quinto anciano, con una voz lo suficientemente gélida como para cortar los huesos. Quinto anciano, ¿y estás desafiando mi autoridad como jefe del clan? Hizo una pausa y dijo cada palabra deliberadamente. ¿Qué tal esto? Me desafías directamente. Si ganas, serás el jefe del clan. En ese momento, podrás nombrar a quien quieras como joven líder del clan. La atmósfera dentro de la tienda cayó instantáneamente al punto de congelación. El aire pareció solidificarse, haciendo que incluso el sonido de la respiración fuera claramente audible. Todos se tensaron y sus manos buscaron instintivamente las armas que llevaban en la cintura. En el clan Uchiha, desenvainar espadas o incluso batirse en duelo en el acto en medio de una reunión no era nada inusual. El clan Uchiha vivía bajo una regla de hierro. El fuerte asciende y la mediocre cae. En una batalla justa 1 contra 1 presenciada por los miembros del clan, siempre que ganes, serás el jefe del clan. Quien se sienta en la posición de jefe del clan debe ser el más fuerte del clan. De lo contrario, no podría conservar ese asiento en absoluto. El quinto anciano quedó atónito ante la evidente intención asesina de Uchiha Tajima y su cruda amenaza de fuerza. Su rostro se puso pálido y luego se sonrojó. Finalmente, solo dio un resoplido frío y se quedó en silencio. Sabía que su fuerza era de hecho inferior a la de Uchiha Tajima. Si realmente luchaban, sus posibilidades de ganar eran escasas. Cuando la fuerza de uno es inferior, ninguna cantidad de discusiones importa. Al ver esto, Uchiha Smujin supo que no podía presionar demasiado, o podría desencadenar una disputa interna y una pelea sangrienta. Suavizó un poco su tono, pero su actitud se mantuvo firme. Jefe del clan, las palabras del quinto anciano fueron contundentes, pero su razonamiento es sólido. Debe haber una explicación para los acontecimientos de esta noche. Las acciones de Uchiha Madara ya han cruzado el límite de la familia. Nosotros, los veteranos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo el futuro de la familia queda en manos de alguien que podría volverse contra los suyos. Su mirada recorrió a los otros ancianos. Segundo anciano, tercer anciano, cuarto anciano, ¿qué dicen? El segundo anciano y el tercer anciano intercambiaron una mirada, ambos vieron impotencia y preocupación en los ojos del otro. Aunque siempre habían apoyado al jefe del clan. El comportamiento de Uchiha Tajima y Uchiha Madara esta noche fue realmente demasiado. Podían tolerar los defectos de carácter de Uchiha Madara y su inferioridad temporal en fuerza respecto a Senju Ashirama, pero nunca podrían tolerar que se confabulara con el enemigo. Esto era una cuestión de principios. El cuarto anciano, ese indeciso, también dejó clara su postura en este momento. Se aclaró la garganta y dijo lentamente: las palabras del gran anciano son razonables. La posición de joven jefe de clan preocupa al futuro de la familia. Uchiha Madara, realmente necesita dar una explicación. Todos miraron a Uchiha Tajima, esperando su respuesta. Incluso el segundo y tercer anciano, que normalmente lo apoyaban, no ofrecieron defensa esta vez, solo lo observaron en silencio. La presión, como una montaña, pesaba enteramente sobre Uchiha Tajima. El corazón de Uchiha Tajima ardía con una rabia tan grande que casi le atravesó el cráneo. Deseaba poder salir corriendo inmediatamente, arrastrar a ese hijo decepcionante y abofetearlo fuerte varias veces. Pero no podía. Era el jefe del clan. Tenía que considerar el panorama general. Cerró los ojos, respiró profundamente y cuando los abrió de nuevo, sus ojos habían vuelto a la calma, pero en lo profundo se escondía una fría resolución. Entiendo. La voz de Uchiha Tajima era baja y áspera, con una autoridad incuestionable. La próxima batalla es una guerra de exterminio. Uchiha Madara, como el joven jefe del clan, debe liderar la carga y lograr méritos militares suficientes para convencer a todos. Hizo una pausa, su mirada recorrió a la multitud mientras decía lentamente: si se desempeña mal en la próxima batalla y no puede demostrar su valía, entonces haré que Uchiha Izuna asuma el puesto de joven jefe del clan. Estas palabras, aunque no indicaban explícitamente que Uchiha Madara sería depuesto, dejaron perfectamente clara la intención. Este fue un ultimátum y también la última oportunidad de Uchiha Madara.
Si no pudiera alcanzar ilustres méritos militares en la próxima guerra de exterminio y demostrar su lealtad y valor a la familia, entonces el mejor resultado para él sería ser despojado de su posición como joven jefe del clan y mantenido dentro del clan como una persona inútil. Este resultado, si bien no logró derrocar inmediatamente a Uchiha Madara, debilitó severamente su estatus y prestigio. Los ancianos intercambiaban miradas, cada uno viendo satisfacción en los ojos del otro. Nosotros, los veteranos, todavía estamos dispuestos a dar esta cara. Uchiha Smujin fue el primero en ponerse de pie, su tono se suavizó ligeramente. Después de todo, no podemos obligar al jefe del clan a tratar personalmente con su propio hijo. Sin embargo, seguiremos de cerca la próxima batalla. Espero que el joven jefe del clan no nos decepcione. Dicho esto, fue el primero en salir de la tienda. Los otros ancianos también se pusieron de pie uno tras otro, asintiendo levemente a Uchiha Tajima antes de partir. En ese momento, sus objetivos e intereses estaban alineados. Nunca podría permitir que un joven jefe de clan pudiera traicionar a la familia ascendiera al poder. Aunque Uchiha Smujin no había derribado inmediatamente a Uchiha Madara, había obligado con éxito a Uchiha Tajima a hacer concesiones y promesas, lo que ya era una victoria considerable. Después de que todos se fueron, Uchiha Tajima fue el único que quedó en la tienda. Estallido. Con un fuerte estallido, Uchiha Tajima ya no pudo reprimir la rabia en su corazón y destrozó la mesa de conferencias frente a él con una sola bofetada. Volaron astillas de madera y el polvo llenó el aire. Hijo rebelde. Hijo rebelde. Gruñó en voz baja, con el pecho agitado con violencia. Por culpa de este hijo, su prestigio dentro del clan casi desapareció. Si no fuera por los lazos matrimoniales con el linaje del segundo anciano, esa rama ya podría haberse puesto del lado del gran anciano. El cuarto anciano, ese indeciso, claramente había elegido un bando hoy, lo cual era una señal aún más peligrosa. Uchiha Madara, me ha decepcionado demasiado. Una luz fría brilló en los ojos de Uchiha Tajima. Su insatisfacción con su hijo estaba llegando a su límite. Un pensamiento incluso cruzó por su mente. Si Uchiha Madara tuvo un mal desempeño en la próxima batalla, o incluso, moría en combate, quizás sería una forma de alivio para la familia y para él mismo. Este pensamiento pasó fugazmente por su mente, pero incluso él sintió una arrepentida punzada de inquietud. Negó con la cabeza, disipando el aterrador pensamiento. Pero en el fondo, la cuerda llamada afecto padre-hijo se había estirado hasta su límite y podría romperse en cualquier momento. Por el lado de Uchiha Setsuna, aunque estaba efectivamente bajo arresto domiciliario en su propia tienda por Uchiha Tajima, no ignoraba por completa la situación exterior. Como confiado del gran anciano, Uchiha Kenichi periódicamente le pasaba información importante. Señora Setsuna, estos son los ojos de los miembros del clan que cayeron esta noche. Uchiha Kenichi le entregó un pequeño pergamino desellado a Uchiha Setsuna en voz baja. Se refería a los miembros del clan Uchiha que fueron asesinados por Senju Ashirama cuando fue empujado a la desesperación durante la persecución. Aunque Senju Ashirama no mataba fácilmente, cuando se le acorralaba, nunca mostró piedad. Casi 10 miembros del clan Uchiha habían muerto trágicamente, incluidos varios expertos que habían despertado su Sharingan. Uchiha Setsuna tomó el pergamino, sintiendo su ligero peso. Lo abrió y vio 6 pares de Sharingan sellados en el interior. Un par de 3 tomoe y los 5 pares restantes de un tomoe. Gracias por tu arduo trabajo, tío Kenichi. Uchiha Setsuna se acercó y guardó el pergamino. Uchiha Kenichi no dijo mucho. Solo le dirigió una mirada profunda antes de darse la vuelta para irse. Una vez más, Uchiha Setsuna era el único que quedaba en la tienda. Instaló una barrera ninjutsu de insonorización y luego abrió el pergamino sin dudarlo. 6 pares de Sharingan yacían allí en silencio, sus pupilas aún contenían las últimas emociones del difunto. Terror, resentimiento, ira, la mirada de Uchiha Setsuna permaneció tranquila, sin una sola pizca de emoción. En el período Sengoku, la muerte era la norma y el Sharingan era un recurso. Aprovechar al máximo las cosas es el mayor respeto hacia el difunto, al menos eso es lo que se decía a sí mismo. Caminó hacia un espejo de bronce en la esquina de la tienda y miró la cuenca vacía del ojo izquierdo en su reflejo. Ese ojo se había quedado ciego durante la batalla con Senju Ashirama y eventualmente se convirtió en el pequeño núcleo Rinnegan.
Aunque no afectó la percepción del Sharingan de su ojo derecho, ser tuerto fue en última instancia un inconveniente y afectó su imagen. Es hora, susurró Uchiha Setsuna para sí mismo. Durante los últimos 6 meses, nunca había detenido su cultivo de liberación Yang Chakra. Aunque el progreso fue lento, le fue suficiente para dominar algunos ninjutsu médicos básicos, como la técnica de la palma mística. Trasplantarse un ojo ya no era un problema importante. Sacó el ojo izquierdo de ese par de Sharingan de 3 tonos. El globo ocular se sentía frío en su mano y llevaba consigo una extraña vitalidad. Uchiha Setsuna respiró profundamente, presionó el globo ocular un tanto toscamente con 2 dedos, lo apuntó hacia su cuenca izquierda vacía y lo presionó sin dudarlo. Un ligero dolor punzante y una sensación de un objeto extraño lo invadieron. Frunció el ceño y usó su dedo para ajustar la posición del globo ocular, asegurándose de que la pupila mirara hacia adelante y los nervios ópticos estuvieran aproximadamente alineados. Luego, formó sellos de mano y liberación yang de color verde pálido. El chakra se reúne en su palma, emitiendo un brillo cálido y lleno de vida. Técnica de palma mística. Curación. Se cubrió suavemente el ojo izquierdo con la palma de la mano y el yang release el chakra fluyó hacia la cuenca del ojo como un arroyo que gotea. Podía sentir los nervios ópticos cortados, guiado por el chakra, comenzando a crecer lentamente y a conectarse como seres vivos. Los músculos y tejidos alrededor de la cuenca del ojo también estaban acelerando su curación. Todo el proceso dura menos de 5 minutos. Cuando Uchiha Setsuna soltó su mano, su ojo izquierdo recuperó la vista. Ya no era un hombre hueco, aterrador y tuerto. Parpadeó, adaptándose a la sensación de ver con ambos ojos simultáneamente. El Sharingan de 3 tomos en su ojo derecho y el Sharingan de 3 tomos en su ojo izquierdo se activaron a la vez. Los 2 poderes de pupila resonaron y se amplificaron mutuamente, haciéndole sentir que su percepción, visión dinámica e incluso la percepción de los chakras se habían elevado a un nuevo nivel. Sharingan, como era de esperar, funciona mejor en pares. Una curva de satisfacción apareció en la comisura de la boca de Uchiha Setsuna. Sin embargo, pronto sintió una ligera anormalidad. La visión en su ojo izquierdo parecía un poco más borrosa que la del derecho. Los colores también parecían algo distorsionados. Además, cuando usamos ambos Sharingan al mismo tiempo, el consumo de poder de pupila fue mayor de lo esperado y la coordinación fue ligeramente deficiente. Siempre sentí que el ojo izquierdo era extraño, como si no fuera la pieza original y no funcionaba correctamente. ¿Es una reacción de rechazo? ¿O la conexión del nervio óptico no es lo suficientemente perfecta? Uchiha Setsuna frunció el ceño. Después de todo, no era un ninja médico profesional, y su técnica de palma mística solo arañaba la superficie. Ser capaz de lograr tanto ya era bastante bueno. Esta sutil diferencia y falta de coordinación podría requerir mucho tiempo para adaptarse y asentarse, o un ninjutsu médico más avanzado para repararla. Olvídalo, mientras trabajo. Uchiha Setsuna rápidamente dejó de lado este pequeño defecto. En el campo de batalla, tener un ojo más significaba una oportunidad más de sobrevivir y matar al enemigo. Esta pequeña incomodidad era completamente soportable. Sacó los 5 pares restantes de One Tomoe Sharingan y sin dudarlo comenzó a alimentar el pequeño núcleo Rinnegan dentro de su cuerpo. Como el Sharingan, el poder de pupila fue inyectado continuamente, el sello en su abdomen se calentó ligeramente. Esa masa de luz violeta del tamaño de un lavabo pareció solidificarse y crecer un poco más, y las fluctuaciones del poder de pupila que emitía se volvieron aún más profundas. Pero un cambio cualitativo todavía parecía lejano. Todavía no es suficiente, lejos de ser suficiente. Uchiha Setsuna acarició su abdomen, un destello de deseo por más Sharingan apareció en sus ojos. El Sharingan ordinario solo parecía proporcionar una acumulación de cantidad, pero no podía desencadenar un salto en calidad. Tal vez realmente necesitaba el poder de pupila al nivel del Mangekyō Sharingan para permitir que el pequeño Rinnegan realmente se transformara. 3 días después, la guerra de exterminio de clanes, una luz fría parpadeó en los ojos de Uchiha Setsuna. Eso sería un festín sangriento y la mejor oportunidad para obtener más Sharingan y alimentar el núcleo del Rinnegan. Durante los 2 días siguientes, el campo de batalla cayó en una calma inquietante.
Los conflictos a gran escala cesaron, reemplazados por escaramuzas tentativas entre pequeñas unidades, caza mutua por parte de exploradores y frecuentes movimientos de personal y transporte de material. Tanto el clan Uchiha como el clan Agoromo estaban haciendo intensos preparativos finales para la guerra. Dentro de las tierras del clan Uchiha, el último grupo de tropas de apoyo, un total de 500 ninjas, llegó al campamento de primera línea bajo el liderazgo de un anciano. Estas 500 personas eran las últimas reservas del clan Uchiha. Solo un tercio de ellos eran ninjas adultos experimentados. Los 2 tercios restantes eran niños mayores de 5 años. El más pequeño tenía solo 5 años. Estos niños aún tenían expresión infantil en sus rostros, pero sus ojos estaban llenos de una determinación y griega. Un toque de miedo que no coincidía con su edad. La mayoría de ellos apenas dominaban los 3 jutsu básicos y la liberación de fuego básico. Ninjutsu antes de ser enviado al campo de batalla. En el período Sengoku, los ninjas no tenían infancia. Mientras demostrabas talento, la familia invertiría recursos en entrenarte, y luego, justo cuando pudieras levantar un kunai, te enviarían al campo de batalla para luchar por la supervivencia y la gloria de la familia. Uchiha Setsuna se encontraba en un punto alto del campamento, mirando a estos jóvenes miembros del clan recién llegados, y por primera vez, un nivel oleada emocional surgió en su corazón. Tantos miembros del clan, por mi persistencia, por esta guerra, podrían morir en el campo de batalla, susurró para sí mismo, su voz tenía un imperceptible rastro de complejidad. No era de sangre fría ni desalmado. Simplemente estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la crueldad del período Sengoku. Pero al ver a estos niños, todavía pensaba en cómo era él cuando fue por primera vez al campo de batalla y en los compañeros que habían caído a su lado. Pero pronto reprimió esa leve onda emocional sin piedad. En esta tierra del mundo ninja, ha habido masacres durante 1000 años, el número de personas que han caído es tanto. Su mirada se volvió fría y firme de nuevo. Simplemente viven unos días o unos meses menos por mi culpa. Pero si no luchamos y permitimos que Senju Ashirama crezca, los que caigan en el futuro podrían ser todo el clan Uchiha.